aprender. Por un lado, algo complicado también si es que nos ponemos rigurosos. Sin embargo, las clases que nosotros estamos desarrollando cada semana aquí, en estos miércoles, estamos tratando de hacer súper sencillo para entender, ¿de acuerdo? Súper sencillo porque sabemos que estamos en una etapa y esto, entender primero lo sencillo, nos va a ayudar a poder entender más a fondo. Si nos llenamos de mucho tecnicismo, de mucha letra, de pronto nos podemos perder un poco, así que vamos a tratarlo de ser sencillo. Y como siempre acostumbro a hacer, me gusta, si ustedes tienen algo que aportar o alguna manera de interactuar, genial, ya así aprendemos todos. Primero vamos a la Trinidad, como lo dije, y antes quiero mencionar que la Trinidad enseña, es una enseñanza bíblica, un dogma, una doctrina muy importante dentro del cristianismo, a tal punto que si nosotros llegamos a negar la doctrina de la Trinidad o a ponerla en tela de juicio y pues decir que es falso o que es enseñanza grecolatina o que proviene no sé de qué religión pagana que se ha incrustado en el cristianismo, estamos diciendo algo que es antibíblico y a tal punto que seríamos considerados herejes, ¿sí? Entonces, esta es una doctrina muy importante, hermanos, para el cristianismo, tengo que decirlo. Aquellos hermanos, bueno, no sé si podríamos llamarlos hermanos en el correcto sentido de la palabra, pero aquellas personas que pueden ser muy religiosas, pero no creen o no afirman la Trinidad, lamentablemente, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista bíblico, no están teniendo una fe verdadera, una fe escritural, no están teniendo la fe que salva, ¿sí? Y vamos a ver rápido nada más por qué. Primero que todo tenemos que empezar que Trinidad no es creer en tres dioses, ¿no? Yo creo que ustedes están familiarizados con esta frase. La Trinidad enseña pues que Dios es uno en esencia y tres en persona, ¿verdad? O sea, es una sola esencia que se manifiesta en tres personas distintas. Pero eso no es creer en tres dioses separados y de pronto cada uno autónomo y cada uno autoexistente y que no tienen nada que ver uno con el otro. No. Nosotros creemos en un solo Dios. Y esto lo afirma incluso el Antiguo Testamento. Voy a citar breves versículos nada más, pero por ejemplo en el capítulo 20 del libro de Éxodo, cuando se le está entregando la ley al pueblo de Israel, vemos que en el primer mandamiento que Dios le da al pueblo es firmemente monoteísta. En el versículo 3 del capítulo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es un Dios que es un Dios celoso, que quiere la atención, la oración y quiere la devoción de su pueblo, del pueblo que ha redimido, al cual con muchas proezas ha rescatado de la esclavitud o del yugo egipcio. Y Dios les dice en su primer mandamiento que les tiene rotundamente prohibido que ellos adoren a otros dioses distintos a Él. Entonces vemos que Dios se toma muy en serio en realidad el hecho de que nosotros podamos llamar o confiar o darle una deidad a un ser o a una creación, a un objeto, a una persona distinta al Dios de la Biblia. El Antiguo Testamento tiene una enseñanza monoteísta y yo creo que esto no es complicado de comprender, porque en realidad en el Antiguo Testamento quizá hasta el que conoce la Biblia por cultura general sabrá que pues es una relación siempre entre el Dios de Israel e Israel, el pueblo, ¿no? Entonces aparentemente, a grosso modo, no hay otras intervenciones, aunque sí las hay, si somos un poco más meticulosos, pero es el Dios de Israel, Jehová, Yahvé, ¿no? Entonces no hay mucho problema allí. Incluso en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que se el Shema, Dios les dice
¿no? Oye Israel, bueno, esto es lo que por medio de Moisés dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Uno es. Dios enseñándole a su pueblo que solo hay un Dios y ese es Él, es Yahvé, es el gran yo soy, el que es y el que será. Entonces hay una suerte de traducciones aquí muy interesantes, pero lo cierto es que Dios le afirma a Israel que Él es el Dios que está con ellos y que constantemente con ellos. Eso es lo que básicamente significa yo soy. Hay otros indicios en el Antiguo Testamento también que afirman el monoteísmo o la esencia de un único Dios, y por ejemplo vemos en el Salmo 110, ¿no? Un salmo que es citado más adelante y muy famoso, cuando el salmista dice: Señor a mi Señor, ¿no? Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le dijo el Señor a mi Señor. Algo curioso, en el Antiguo Testamento vemos que es una característica muy importante que el nombre personal de Dios, que es Yahvé o Jehová o Yahweh, no nos hacemos mucho problema nosotros por cómo lo llamemos. Hay otras personas que prefieren incluso hasta generar una breve discusión, un breve debate acerca de que debe ser Jehová, debe ser Yahvé, debe ser Yahweh. Sabemos que nos estamos refiriendo a Dios, pero de hecho que tampoco le restamos importancia, no quiero que me malinterpreten. Pero este nombre personal de Dios, el de Jehová, siempre es asociado a su título principal o supremo, que es Adonai en la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 8 dice: Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En realidad, en hebreo, en este salmo, la frase Señor y Dios nuestro es Jehová Adonai nuestro. Entonces, normalmente en el Antiguo Testamento Jehová va acompañado de Adonai, pero en el Salmo 110 más bien es Dios quien tiene una conversación con el Señor de David, algo así. Es como si Dios tuviera una conversación con el Señor de David y le dice: palabra del Señor Jehová a mi Señor Adonai. ¿Sí entienden? O sea, hay dos títulos o dos términos que aparentemente están siendo diferenciados como dos señores, pero que es el mismo título para Jehová. Entonces, a pesar que aquí se enseña una cierta pluralidad, por así decirlo, en realidad no es así. Está hablando del único Dios. Claro que podemos de aquí, más adelante se habla se toma como un fundamento para la Trinidad también, muy interesante, ¿no? Acerca de Jesucristo, obviamente, ¿no? Que nos habla de Jesucristo. Entonces, creo yo que no es nada complicado comprender, hermanos, que en el Antiguo Testamento se enseña que Dios es uno, ¿verdad? Hay un solo Dios y a ese Dios le debe su pueblo adoración y devoción. ¿Sí? Entonces, pasamos rápidamente al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento del carácter único de Dios? Y esto lo vemos escribiendo a Pablo en 1 Corintios capítulo 8, cuando en medio de una discusión sobre el asunto de comer alimentos que habían sido ofrecidos, surge un problema y Pablo dice allí: cuando lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. Bueno, más adelante dice: y aunque hay algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos. Aquí Pablo, como buen judío, afirma el monoteísmo, ¿verdad? Afirma que hay un solo Dios. Sin embargo, aquí Pablo no es que inventa, sino que él es un judío, imagínate, y él mismo escribe: y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso los mismos
que Pablo está introduciendo un elemento nuevo aquí dentro de la teología, por así decirlo. No es tan novedoso en el sentido de que no ha estado en la Biblia y Pablo lo está sumando ahora o lo está trayendo, sino que está enseñando y le atribuye a Cristo deidad. Él, si bien es cierto, aquí hace una distinción entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Señala que todas las cosas provienen del Padre y por medio de Cristo, y que nosotros existimos para el Padre y a través del Hijo. Entonces, claramente aquí vemos a Pablo en este capítulo de 1 Corintios capítulo 8, igualando al Padre y al Hijo en cuanto a su divinidad. Es decir, está afirmando que Dios es uno, ¿verdad? Y a Él le pertenecemos, dice, pero así como hay un solo Dios, un solo Señor, que es Jesucristo, por medio de Dios existen todas las cosas, incluso nosotros mismos, dice Pablo. Entonces es interesante cómo se afirma en el Nuevo Testamento que hay un solo Dios, pero a la vez que Jesucristo es Dios. Y también vemos en otras partes que el Espíritu Santo es Dios. Al Espíritu Santo se le atribuye también un carácter divino, se le atribuye una personalidad. Quizá algunos de ustedes han escuchado a menudo esto, ¿no? Que el Espíritu Santo ¿verdad? Que el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón, redarguye, se entristece, ¿no? Entonces hay una personalidad del Espíritu Santo que nos lleva a ver en la Biblia claramente. No es algo que hemos descubierto con mucha rigurosidad, sino que es claro que el Espíritu Santo es una personalidad, como lo tiene el Hijo, como la tiene el Padre. ¿Y qué hacemos entonces, no? ¿Qué hacemos? La Biblia afirma que hay un solo Dios, pero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son divinos, son dioses también. Entonces, por eso es esta famosa frase que viene desde siglos atrás, y estuve leyendo, tiene cada palabra ha sido escogida cuidadosamente en el contexto de aquel tiempo, porque obviamente nosotros, por ejemplo, si hablamos de una esencia, como que no nos trae mucha luz a la mente, ¿no? No nos ilustra mucho si decimos que la Trinidad habla de una esencia en tres personas, ¿no? Pero tres personas, son personas como tú y como yo. Entonces quizá aquí hay un poco de confusión, pero no debemos por qué confundirnos, sino más bien estudiar un poco por qué esta frase explica la Trinidad. Si la estudiamos, yo creo que va a ser muy interesante. Podríamos hacerlo en clases cuando estemos en el intermedio, de repente, no sé, quizá estas clases son básicas y podríamos hacer en un futuro las clases de nivel intermedio y luego avanzado. Muy interesante. Y claramente Pablo está hablando aquí de la divinidad de Cristo, pero ¿dónde ustedes han leído que se habla más claramente acerca de la divinidad del Hijo? En uno de los evangelios. ¿Nadie? En el evangelio de Juan, ¿verdad? El evangelio de Juan, nada más en el primer capítulo, yo creo que hay fuertes argumentos que está usando Juan para hablarnos. En realidad en todo su evangelio, en sus cartas también, cuando nos habla acerca de muchas de las declaraciones del yo soy de Jesús, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 48, dice: yo soy el pan de vida. En el capítulo 10, versículo 7, yo soy la puerta. En el 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, entre otras declaraciones. Y algo curioso, hermanos, es que la palabra yo soy en el Nuevo Testamento es el griego ego eimi. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa con esta frase griega? Que estas frases griegas, estas palabras, son las que han sido usadas para traducir el nombre esencial de Dios desde el hebreo, o sea, en la Septuaginta. Cuando leemos la Septuaginta, bueno, es que sabemos griego, los que no sabemos nos
tenemos que disponer de información de quienes lo saben y quienes han hecho el estudio. En el Septuaginta, ego eimi es la traducción del hebreo al griego del nombre esencial de Jehová. Y Jesús usa esta expresión para hablar de yo soy, yo soy. Entonces, claramente Jesús no estaba inconsciente de su divinidad. Claramente vemos que Jesús confirma que Él es Dios también. Claro que hay versículos o hay partes en la Biblia donde vemos que hay una clara distinción, ¿verdad? El Hijo dice, yo me someto al Padre. O bueno, yo no sé eso, el Padre es el único que lo sabe, ¿no? O bueno, solo es Dios. Entonces, a veces las personas que no creen en la Trinidad toman estas expresiones, las sacan de contexto y dicen, pero ya ves, o sea, el mismo Jesús decía que no era Dios porque reconoce a Jehová como el Dios, a Jehová el Padre como Dios, Él no. Pero esto es un error garrafal, porque ellos prefieren quedarse con estas expresiones, ¿no?, de la distinción entre las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ¿y qué hacen con el resto de expresiones? Como por ejemplo, fuertemente Juan asegura o afirma, ha quedado registrado de yo soy de Jesús, ¿no? O en su primer capítulo nada más, que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿no? Y luego en el versículo 14 dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Claramente está hablando de Jesús. Y lo que hacen las sectas, porque tenemos que decirlo, quien no cree esto es una secta, está creyendo algo, una herejía, ya sacan sus eruditos y estudiosos y justifican y dicen, no, lo que pasa es que en el griego esto puede significar también esto. Obviamente toda una manipulación para que todo coincida o concuerde con sus creencias, con lo que ellos afirman. Nosotros tenemos mucho cuidado con eso. En realidad, creo yo, si es que no me equivoco, solo hay una traducción de la Biblia que niega la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo. Solo hay una. Después, ya sea católica, ya sea protestante, ¿no? Incluso vi un reportaje que hasta eruditos que saben de traducción de hebreo y griego y que no son creyentes confirman que esta única traducción es la peor traducción que existe, ¿no? Y estamos hablando obviamente de una secta que gana terreno y bueno, parece ser que a veces a la gente les gusta, yo digo esto, es como que nos gusta el morbo, en el sentido de que hay algo novedoso. No sabía que el Espíritu Santo era mujer, sí, ¿dónde lo dice, no? O que hacía como hay un Dios, hay una diosa madre, o mira, el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿no? O que Jesús es el hermano de Satanás, o tontería y media. Y yo creo que ese morbo es lo que lleva a veces a la gente a decir, wow, qué novedoso, y termina creyendo esto, ¿no? Pero bueno, en realidad vemos, hermanos, que la Trinidad nos enseña que hay un único Dios, lo afirma el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero que Dios es una esencia, no en existencia. Creo que esto lo expliqué en un sermón hace unas semanas. Cuando hablamos de existencia, hablamos de un ser, pero que deviene de otro, o depende de, ¿no es cierto? Esto existe porque ha sido creado, tiene un inicio, ¿no? En cambio Dios no tiene ni inicio ni final. Él es eterno. Entonces, más apropiadamente es hablar de su ser, y por eso es que esta frase dice la esencia, una sola esencia. Dios es uno en esencia, pero se manifiesta en tres personas distintas, tres personas con roles o ministerios distintos, incluso podríamos decir, porque el Padre tiene una acción, por ejemplo, dentro de la salvación. El Padre tiene una acción, el Hijo tiene su propia acción y el Espíritu Santo, y toda esta acción trinitaria o esta actividad trinitaria del único Dios salva al pecador. Y podemos verlo también en la creación, ¿no es cierto? Cuando el Génesis nada más afirma que en el principio estaba Dios, era Dios, y de pronto por su palabra crea todo,
toda la creación, todo el universo, y es su espíritu quien cuida o prepara toda esa creación para darle forma luego. En realidad, hay partes que propiamente dichas no nos confirman la Trinidad, pero sí son un argumento muy fuerte, ¿no?, para hablar de una pluralidad de Dios. Por ejemplo, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y otras expresiones que podemos encontrar en la Biblia. Entonces, no sé si es que hay algún aporte que ustedes quieran hacer o alguna pregunta de repente y podemos responderle entre todos. ¿No? ¿Nadie? Ya, yo voy a hacer preguntas entonces. ¿Ya? En el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 3, ¿qué es lo que sin leer? ¿Alguien está dentro? ¿Qué es lo que se está afirmando? ¿Un monoteísmo? ¿Una trinidad? ¿Una pluralidad de Dios? El monoteísmo, ¿verdad? Vemos que en Éxodo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, Dios se toma muy en serio esto. A veces nos pueden decir a nosotros, bueno, que estamos cerrados de mente, que somos muy legalistas, que somos duros para hablar de doctrina, pero es que tenemos que comprender que nosotros debemos tomarnos en serio lo que Dios se toma en serio, ¿no es cierto? Entonces Dios claramente desde el inicio, desde el principio de su manifestación o de la evidencia bíblica, vemos que Él se toma muy en serio la idolatría. Entonces nosotros no podemos simplemente darle palmaditas en la espalda a alguien que está creyendo lo contrario y aplaudirlo. Es algo que nosotros tenemos que hacer, es enarbolar la bandera de la verdad, ¿no?, de la Biblia. En el Shema, hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, también se nos enseña acerca de la única esencia de Dios. El Salmo 110, imagino que han apuntado todos estos versículos, esto corresponde al Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos a Pablo en 1 Corintios capítulo 8, hablando también de la única esencia de Dios, pero a la vez de la divinidad del Hijo. Así que en Juan vemos realmente un bombardeo de declaraciones de Jesús acerca de su divinidad. Y bueno, hermanos, si no hay más preguntas, espero que haya quedado claro, ¿no? Y será hasta la próxima clase.